Hoy tenemos el privilegio, de verdad es un privilegio, de contar con la presencia del doctor don Rubén Aguirre Pambrum. Y hago énfasis en que se trata de un privilegio porque no cualquier asociación tiene la oportunidad de conversar con su creador, que es el caso de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues... Bueno, una primera aclaración. No soy doctor. ¿No? Estudié un doctorado. Ajá. Estudié un doctorado en París, en Derecho Administrativo, pero nunca hice la tesis, entonces no tengo el grado. Pasé exámenes y todo, no tengo el grado. Entonces es usted... Licenciado. Doctorando. No. Sí. Ya estoy demasiado viejo para ser doctorando. No, para eso no hay. Los doctorandos solo están haciendo su tesis. Sí. yo ya no hace no tiene la tiempo. menor intención de hacerla ya. No, hace muchos años, un amigo me dijo, mira, con los trabajos que has hecho, puedes armar una tesis fácilmente. Claro. Y entonces, bueno, me interesé. Mi esposa, que es académica, fue de trabajo a París y fue a la Facultad de Derecho y se encontró con que ya había prescrito el plazo. Todo ya precluido, mejor dicho. Sí, qué tristeza, sí. Ya no había forma. No, bueno, para todos nosotros siempre ha sido doctor. Sí, solo con la experiencia tenemos. Cuéntenos, por favor, un poco del proyecto en su mundo jurídico y académico que ha recorrido, doctor. Bueno, he tenido la suerte, porque es suerte, de poder hacer lo que de un abogado fiscalista puede hacer prácticamente en todos los frentes. Trabajé en la administración pública, fui magistrado y además fui litigante. Entonces, ahí hay un abanico. Y en la administración pública, a su vez, también trabajé tanto en la administración tributaria, digamos, dictando resoluciones, como en los proyectos de leyes y de reglamentos. Por ejemplo, inventamos la circular miscelánea. Y me tocó una época en donde se rehicieron todos los proyectos de ley. O sea, la ley del IVA, he participado en 2 leyes de renta, el IEPS, antes había impuestos especiales. Sí, claro. La ley de coordinación, la coordinación fiscal, el código fiscal, todo eso. Y también trabajé otra faceta que es la negociación de tratados internacionales. Okay. Negocié como jefe de delegación 15 tratados para evitar la doble imposición, uno de intercambio de información con Estados Unidos y otro que se fue curiosamente en solitario, sin delegación. Sí. Lo negocié con los canadienses. Y lo hicimos 3 patadas. Era muy sencillo y me encontré con gente que quería resolver los problemas rápidamente. Claro. En cambio, los gringos eran un lío. Bueno, parece que hasta la fecha. Hasta la fecha. Sí. Muy interesante, la verdad, su historia. ¿Qué nos puede decir de la creación de esta asociación? Bueno, hay un antecedente interesante. Yo formé parte de un organismo que reunía a las administraciones tributarias de América, el CIAT. Y al mismo tiempo, y además fue interesante, había participaciones de administraciones tributarias de otros lados. Fundamentalmente varios países europeos que eran socios, y otros que iban de vez en cuando, pero que también participaban. Esto nos permitió el ver
cómo otros países resolvían distintos problemas. Además, con el tiempo, también ves los fracasos que tuvieron, porque con esto vamos a hacer esto y aquí y allá. Sí. Y luego 3, 4 años después, oye, ¿qué pasó con eso? No, pues la verdad, no nos funcionó, no era por ahí. Sí. Entonces, hablando con el secretario general de CIAT, le dije, ¿por qué no hacemos una reunión de la parte jurídica de la administración tributaria, pero junto con los tribunales? Y entonces se hizo una reunión en Guanajuato, a la que asistieron los funcionarios que trabajaban en las administraciones tributarias de América y algunos magistrados. No vino ningún presidente. Y como lo organizó CIAT, no incluyó, por ejemplo, al Consejo de Estado de Colombia, que para mí era muy importante. Sí, claro. No le incluyó porque, bueno, pues se les hizo que ese no era tribunal fiscal. Sí. Entonces hubo faltó mucha gente, todo fue eso, entonces no, asistieron 5 de los magistrados de sala superior, de los 9 que había en la época. Sí. Y bueno, fue interesante, vimos cosas interesantes, pero no se alcanzó el objetivo. Se queda uno con ganas de más. Sí, claro. Entonces ya, cuando fui presidente del tribunal, me tocó el festejo del 60 aniversario del tribunal. Y con ese motivo planeamos invitar a todos los presidentes de los tribunales administrativos, del Consejo de Estado de Colombia, de todos, que vinieran a México. Y nos preocupamos para que vinieran efectivamente los presidentes y no nos mandaran ahí un canchanchan. Sí. Que vinieran todos. Y la idea era que en parte se dio así, que tuviéramos primero en la tarde de uno de los días una sesión única con ellos y el presidente del tribunal y los magistrados de la sala superior que quisieran participar para redondear la idea de una asociación y ponerlos de acuerdo. Y luego, al final, se hiciera una gran ceremonia de clausura con la participación del presidente de la República y con la firma del acta constitutiva. Sí. Enfrente del presidente de la República. Ajá. Con lo que no contábamos es que el presidente de la República nos cambió la fecha y el lugar. El lugar iba a ser el Alcázar de Chapultepec, en donde inclusive ya habíamos hablado para una pequeña orquesta sinfónica que participara. Y resultó pues, que el presidente nos adelantó la fecha y lo hizo en Los Pinos. Y entonces lo que hicimos es que adelantamos el inicio del Congreso. Sí. Entonces asistieron a esa reunión con el presidente pocos de los presidentes de los tribunales que ya estaban un par, pero estaba el presidente del Consejo de Estado de Colombia. Y al presidente del Consejo de Estado de Colombia lo sentamos en el presidium con el presidente de la República. Y bueno, ya se hizo la inauguración y después ya nos reunimos, tuvimos nuestra reunión interna y nos fuimos al Alcázar de Chapultepec ya sin presidente. Pues sí. Sin presidente, pero ya nos había costado porque para que te lo presten tienes que donar. Y entonces querían fotocopiadoras y quién sabe qué tantas cosas que tuvimos que donar para que nos den la autorización para que se hiciera ahí la reunión. Entonces ya logramos la reunión ahí, ya la orquesta, una orquesta, 25 músicos, porque si no iban a ser más músicos que nosotros. Sí. Ahí estuvo un brindis y ahí se firmó. Pero ya no fue el clímax que esperábamos todo, pero se logró el objetivo.
claro. ¿Mm? No, y sí, fue una reunión memorable, con todo y las vicisitudes que se les presentaron. Sí, no, fue muy interesante. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles fueron las aportaciones de la ITFA durante su presidencia? Bueno, a mí me pasó yo tenía una historia personal. Cuando era alumno de cuarto año de Derecho, se elaboró en mi casa un proyecto de Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El proyecto lo elaboraban mi padre, que era el presidente de la comisión, Margarita Lomelí y Dolores Eduán, dos grandes magistradas. Sí, por supuesto. Y mi padre me dijo, ya estaba yo en el cuarto año o en quinto año, estaba en quinto año. Me dijo, mira, puedes asistir, pero no hables. Entonces, para mí fue muy, muy interesante asistir y escuchar lo que dijeron. Y además, al final, las dos se encargaban con cita. ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas de aquí? ¿Qué opinas de allá? Hasta que me decía, ya, cállate, si no, no se van nunca. Ese es mi papá. Y tanto Margarita como Lolita, muy amables. Yo los quería mucho y me ayudaban y me explicaban cosas. Ese proyecto no tuvo éxito, o tuvo un éxito parcial. Toda la parte procesal pasó al nuevo Código Fiscal. No el que a mí me tocó participar, sino el anterior. En ese Código Fiscal, por ejemplo, se eliminó lo que antes había. Antes había magistrados semanarios. Cada asunto, cada semana, se instruía por un magistrado y a la siguiente semana por el otro, y a la siguiente por el otro. ¿En serio? Y se inventó lo que ahora parece que no tiene ningún chiste, el magistrado instructor. Sí, pero cada semana cambiaba. Cada semana cambiaba. ¿Y cómo acababa? Era la colegiación no solo en la elaboración de la sentencia, sino la colegiación en el procedimiento. En la instrucción del juicio. En la instrucción. Y no se entendía una sala, una sala sin que en la instrucción participaran todos. Fíjate, ahora como que se antoja un poco complicado. Complicadísimo. Porque si instruyendo uno solo. Bueno, lo que además ha pasado ahora, que ha habido una inflación, las demandas crecen. Sí. Mariana Zuela, que me honró con su amistad, me decía, no, es que desde que inventaron las computadoras, ahora las sentencias son de ese tamaño y las llenan de todos los precedentes que encuentren, vengan o no al caso. Sí. Y antes tenía el litigante tenía que hacer una síntesis. Sí, claro. Y las sentencias se basaban en eso. Las sentencias eran de 2, 3 páginas. Ahora las son kilométricas. Sí. Y los mismos magistrados las han empleado. Por ejemplo, hay que decir que somos competentes. Y hay que fijarse en los plazos. Pero no hay que poner en la sentencia todo. Es decir, hay que poner hay que fundar la competencia. La competencia, sin transcribir, digamos. Sin transcribir. Sí. ¿Para qué transcribes? Sí. Y luego el plazo que sí, que es esto, y que no, que es improcedencia, que todo lo que puede ser improcedencia, sí, se analiza y se pone en negativo. Y eso se les hace que es muy técnico. Bueno, lo único que hace es retrasar la justicia, porque entonces son grandototas las sentencias, y son inmensas. Sí. Ahora, también tiene la culpa el Poder Judicial, porque antes había agravios que no se les hacía caso, y te ibas al agravio que era el que daba, y ese o lo estudiabas para dárselo, para negarlo, ¿no? Y los otros por encimita, nomás cualquier cosa, ¿no? Para que se viera que se estudió. Ahora no, ahora es lo regresan para que eso se estudie con todo cuidado. Sí. Cuando a vistas no procede, que fue una volada que puso ahí el abogado, ¿no? Sí, claro. Sí, la regresan por falta de exhaustividad. Sí. Entonces, pero me salí del tema. Estábamos en AIFA
¿En qué ayudó AIFA? Bueno, AIFA lo importante era conocer cómo se manejaban otros lugares. A mí me interesaba fundamentalmente, por este antecedente, me interesaba fundamentalmente la parte de convertir al tribunal en un tribunal de justicia administrativa. De sacar el procedimiento que estaba en el Código Fiscal a una ley. Entonces hicimos en aquel momento un proyecto de ley de la ley del procedimiento de contencioso administrativo e hicimos un proyecto de reformas a la ley orgánica para convertirlo en Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, qué bueno que se hizo. Entonces le pedí yo al presidente del Consejo de Estado de Colombia, y además yo trabajé con él en su discurso, para que se lo presentara al presidente y el presidente de la República viera cómo era un tribunal de justicia administrativa. Había cosas que él quería decir, pero no se van a entender. Lo guié yo por otro lado y entonces así lo hicimos. Bueno, y yo creo que de algo sirvió, porque me enteré después, y se agudizó tiempo después, que el presidente Zedillo y después el presidente Fox el presidente Zedillo lo habían convencido de hacer la reforma judicial. Y dentro de esa reforma judicial le pedían que se eliminara el Tribunal Fiscal. Que se convirtiera todo en juicio de amparo. Okay. Entonces, el presidente, al final, lo que logramos fue un empate. No se hizo lo que nosotros queríamos de un Tribunal de Justicia Administrativa, pero tampoco nos borraron del mapa. Sí. Y luego, en el caso de Fox, las cosas se complicaron porque ahí el secretario de Gobernación y el presidente de la Corte, que era Genaro Góngora, estaban de acuerdo en eliminar el Tribunal Fiscal y pasar la competencia a los jueces de distrito y a los tribunales de circuito, ¿no? Sí. Y punto. Eliminarlo. Y ahí el presidente Fox titubeaba. Y el argumento fue, bueno, pero si el Tribunal Fiscal está sirviendo y es útil, ¿para qué quitarlo? Y entonces lo dejó. Pero sí, estuvimos aún atrás de que desapareciera. Sí, claro. Además, ha habido muchos intentos de pasar al tribunal, al Poder Judicial Federal. Sí. Sí. Bueno, el pasar al tribunal al Poder Judicial Federal no importa tanto en la medida en que el tribunal conserve su independencia y su autonomía. Es un problema realmente entre la administración, lo que era el Consejo de la Judicatura, y yo ya no sé qué va a hacer la Judicatura, y la administración del propio tribunal, el presidente y los magistrados que lo acompañan en la parte administrativa. Eso es realmente el problema, ¿no? Pero no, digamos, el que las acciones sean de A o de B no importa mientras siga siendo el mismo tribunal. Sí, que se conserve la especialidad, ¿verdad? Que se conserve la especialidad. Sí, que se aproveche en tantos años de experiencia. Sí, tienes razón, coincido. ¿Cómo has visto tú a la asociación en estos últimos años? Bueno, yo mi objeción fue el Consejo de Estado de Colombia. Y me invitaron, afortunadamente, a los 4,000 años del Consejo de Estado francés. Y estuve en Cartagena, donde fue la reunión. Y ahí hablé sobre México y expliqué lo de México. Pero tuve la fortuna de encontrarme con, además el primer día, cosas de la vida, mi equipaje no llegó, y entonces yo tuve que pasar a comprarme rápidamente un pantalón y una camisa para llegar a la cena adecuadamente vestido, ¿no? Y entonces fui
Sí, llegué tarde. Y me encontré con que estaba todo lleno y había una mesa con 3 señores canosos y un lugar vacío. Entonces me acerqué y les dije si me puede sentar en el lugar vacío. Entonces me dijeron, pues mira, aquí estamos hablando en francés. No, pues no importa, yo también hablo francés, ¿no? Me senté con ellos, ¿no? Bueno, pues resultó que los 3 eran grandes profesores, pero sobre todo uno es uno de los grandes profesores de Derecho Administrativo, en el que yo estudiaba en su libro, ¿no? Sí. En sus 3 libros, porque eran 3 libros los que tenía. Y entonces estaba allí esta persona y bueno, fue muy, muy interesante. Pero toda mi cosa con el AIFA iba por el Tribunal de Justicia Administrativa. Ajá. Esa era la cosa. Yo considero que ahora ya es un tribunal de justicia administrativa, el que era el tribunal fiscal. Sí. Pero en todos los proyectos que yo vi y en los que yo personalmente me tocó hacer, bueno, participar, porque Gonzalo, un magistrado sinaloense que fue presidente del tribunal fiscal, Gonzalo. ¿Se llamaba Gonzalo? Sí. Ay, no me acuerdo. Y mira que estuvo en sala superior y antes había sido presidente del tribunal fiscal, luego se fue al tribunal agrario y luego se vino, y tengo el nombre en la punta de la lengua. Bueno, ahorita te acuerdas. Bueno, él es un excelente procesalista y entonces él participó con la revisión y lo hicimos prácticamente entre los dos. El tercero era Luis Carballo, pero Luis Carballo estaba en contra de muchas cosas. Entonces no le damos mucho caso. Y Gonzalo Armienta. Sí. Gonzalo Armienta. Y entonces con Gonzalo hicimos ese proyecto. Y la fórmula era una fórmula general. Es competente en todo esto, menos estos puntos. Esa fórmula general ahora está en la Constitución, pero con un problema. Primero, hay aspectos, y después en la ley orgánica están todos los elementos. Sí. Ahí está el 99.9. Pero teóricamente puede haber algún asunto que no esté en la ley orgánica y sí esté en la Constitución. Ajá. Esto lo discutí yo con Mariano Sueli y me decía, no, pues por supuesto la Constitución, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Sí. Pero el otro problema es que la Constitución la tienes que interpretar porque hay materia, es decir, la materia administrativa no está definida. Entonces hablas de la administración pública, Sí. pues ¿qué pasa con la parte agraria? Bueno, la propia Constitución le da su propia salida. Sí. ¿Qué pasa con competencia económica? La propia Constitución le da su propia salida. Sí. Pero todo lo demás está en la Constitución y no está en La ley orgánica. En la ley orgánica. Y la ley orgánica, pues hay 2 mecanismos. O se pone una regla general y después se excluye. Ajá. Que era como lo habíamos hecho con Gonzalo y como lo hicieron Margarita Lomelí, Dolores Eduán y mi padre en su momento. O a la inversa. Se puede hacer todo un recorrido y después y además un cajón desastre de todo lo que se nos olvide, ¿no? Claro. Y pero eso no tiene ninguno de los 2 caminos. Sí. Como que el que hizo la ley orgánica no se enteró y nomás fue cambio de nombre. Sí. Y ya. Sí, se les ha dado la competencia equiparada ya en las leyes especiales. Sí. Sí. Tienes razón. Pero te digo, con AIFA, mi problema era ese tribunal. Sí. El Consejo de Estado. Sí. Porque las preocupaciones que yo tenía no las encontraba realizadas en otros tribunales. Quizás las
han pasado 20 años, 30 años, ¿no? Ya no Sí, sé cuántos. 30 vamos a cumplir. 30 años. Sí, Bueno, las cosas han cambiado. sí. Por ejemplo, nosotros teníamos un grave problema en el contencioso subjetivo. Ujú. El autor de la Ley de Justicia Fiscal, que se inspiró, y así lo dice, en el Consejo de Estado francés, tomó únicamente las reglas del recurso por exceso de poder, pero con una serie de cambios. Por ejemplo, es un recurso y dijo claramente, este es un juicio. Sí, claro. ¿Mm? Y además, el Consejo de Estado está dividido en secciones y las salas del tribunal pues, eran salas. Ujú. El Consejo de Estado no tiene magistrados, tiene consejeros. Sí, Ya a mediados un poco después de que yo estudié, metieron tribunales administrativos que tienen salas y magistrados. sí, Pero antes estaba vedado sí, que se llamaran magistrados, eran consejeros. sí. ¿Mm? Sí. Y la cuarta sección es la que es contenciosa, Sí. es mucho más grande que todas las demás. Sí, por supuesto. Pero sigue siendo la cuarta sección, Sí, ¿no? Digo, son tradiciones. sí, Y bueno, esos ajustes que hicieron, que son los ajustes necesarios para evitar que el orden jurídico expulse el injerto, porque son injertos. ujú, Yo tomé un curso de los injertos de instituciones administrativas, sí. en donde era la época en donde había habido un injerto del corazón. Y entonces todo el mundo pensaba, bueno, ya con el injerto del corazón ya Es lo máximo. la vida va a cambiar completamente. Sí. Y en menos de un mes que el paciente se muere. Ujú, Su cuerpo rechaza el corazón ajeno. ujú. Entonces tuvieron que empezar a trabajar en hacer eso. Y nos explicaba Ribagó, que era el profesor, que las instituciones administrativas, ponía el ejemplo del ombudsman. Ujú, El ombudsman es una institución sueca. ujú. Cómo se ha ido generando por todos lados. Hasta en Australia había un comisario legislativo y una serie de comisiones. En los países del otro lado de la cortina de hierro, las procuraturas. Ujú. No es más que el ombudsman Sí. que tomó, que le pusieron el nombre de procuratura y en vez de estar en el Parlamento lo metieron en el Poder Ejecutivo. Sí. Y luego nosotros teníamos procuradoras del trabajo, que yo no sé cuál es el origen. Sí. Es un ombudsman Sí. y hay otro tipo de ombudsman que es de derechos humanos. Sí. Entonces, como que estamos ahí mixtos. Pero en fin, son instituciones que tienen un origen en un lado y que van creciendo, evolucionando y cambiando conforme pasan de países. Sí. El problema que tenemos nosotros es el legislador mexicano se apoyó en el contencioso subjetivo, pero metió materias del subjetivo, Sí. típicamente las devoluciones. Sí. Y yo veía, por ejemplo, a don Juan Díaz Romero, cómo en sus sentencias trataba y resolvía la contradicción. Está bien, pero la contradicción se agudizó, y eso me tocó ya como magistrado, cuando empezaron a impugnar 5 años del pago del impuesto sobre gasolina. Ujú, Y entonces empezaron a decir, es una comisión. ujú, Y me lo cobraron como enajenación y no como comisión. ujú. Y las administraciones de recaudación que resolvían, pues no tenían idea. Y decían cada barbaridad que Dios guarde el hora. Sí. A nadie se le ocurrió decir, si dice que es comisión, que presente el contrato de comisión. Sí. No hay contrato de comisión. Ujú. Le llamaban en la jerga comisión porque en los hechos se fijaba un precio de entrada y uno de salida. Sí. Entonces, pues lo que está en medio es mi comisión. Sí. Pues no lo puedo variar. Sí. Pero no era un contrato de comisión. Sí. Y sin embargo, se fueron miles de millones de pesos en ese concepto. entonces, un cambio que se hizo en el contencioso subjetivo, sin mencionarnos de los contenciosos ni nada de esa teoría, pero que se hizo, fue en esos casos tener que acreditar
el derecho a la devolución, Que es hasta la fecha. que es hasta la fecha. Sí. Y eso, no, claro, eso se metió y se siguió y no tuvo objeción en la Corte, lo quitó. Porque puede decir, oye, pero si la resolución está mal fundada y motivada, ¿por qué no me dan mi devolución? Me la niega, ¿por qué no me dan mi devolución? Sí. Pues porque no acredito. ¿Por qué tienen que acreditar? O sea, sí, tienes que probar que tienes el derecho a recibir. tienes que probar que tienes el derecho. Claro. Eso era la parte. Y entonces a mí me interesaban esos temas. El otro tema que me interesaba y que no lo encontraba en ningún lado era que ya, bueno, empezaron los alemanes, bueno, de origen, pero los otros empezaron a cambiar y el contencioso objetivo no requiere de una resolución impugnada. La resolución impugnada es útil en el sentido de que primero ve a la administración, resuelve tu problema en la administración y después vienes conmigo. Sí. O no vengas conmigo con algo teórico. Hay una resolución que te está afectando o una devolución que no te dieron o alguna cosa, ¿no? Algo concreto. Tiene que haber algo concreto. Pero el cerrar la litis en la resolución impugnada y en la contestación, ese es un anacronismo que ya no tienen los demás tribunales administrativos en Europa, sí en América. No sé en el Consejo de Estado de Colombia. Pero eso sí lo tienen otros. Y ahí hay un problema que en su momento tiene que resolverse. Porque se caen en absurdos, como por ejemplo el primer asunto que a mí me tocó como magistrado. Y yo estaba verdaderamente complicado porque me dijo, mire, este es un asunto que nosotros resolvimos por incompetencia, por inexistencia, pero ya el tribunal colegiado resolvió que sí es competente y ahora, pero no se preocupe porque ahora viene, también lo negamos porque la firma es autógrafa, porque la firma no es autógrafa, es facsimilar. Entonces dije, a ver. Pero sigues inexistente. Sí, es inexistente porque eres incompetente. Sí. Y eso sigue, ¿eh? Yo traté en esa ley de meter la inexistencia con un circo, porque Pues sí. ¿cómo le hacías para que no fuera improcedente, no? Exacto. Porque no me atreví a quitar la resolución impugnada. Pues sí. Inexistente, así lo manejamos, pero en el Congreso lo quitaron. Lo quitaron y entonces quedó igual. Y luego el otro tema es un tema también para la araña. Porque ¿por qué? Es decir, es correcto que si no tienen la firma autógrafa, la Corte resolvió que entonces no se puede entender que esa resolución es una resolución administrativa como debe de ser. Pues sí. Un acto de autoridad. Sí. No tiene firma autógrafa. Sí. No está externada la voluntad del funcionario. Y si no está externada la voluntad del funcionario, pues ¿dónde está la resolución impugnada? Sí. Y entonces giras en redondo con el mismo problema. Sí. Y el problema es ese. Y eso hay que resolverlo. Sí. En el AIFA, yo lo que recomendaría es que hicieran lo que se hizo en la administración tributaria. Es irse a ver otros países y tratar de invitarlos como observadores, como lo que quieran. Sí. Y básicamente España, Italia, Francia. Yo creo que son países que están cerca y tienen distintas cosas y se puede. Y entonces se entra y se ve un abanico de posibilidades. Claro. Ahora, esas posibilidades en la administración tributaria pues tenían sentido porque la administración tributaria, sobre todo en ese entonces, estaba todo reunido con la política tributaria. Entonces, de la administración a la política era muy fácil.
Y puede que lo siga haciendo, no lo sé actualmente, que están separados. A mí me tocó ser simultáneamente jefe del SAT y subsecretario de Ingresos, entonces las volví a tener juntas. Sí, claro. Pero no sé en este momento cómo esté. Pero desde luego, para los tribunales, el que ustedes digan, no, pues deberíamos de hacer esto y esto y otro, Sí. pues se convierte en el problema que vivieron Margarita Lomelí, Dolores Eduardo y mi padre, de tratar de convencer Sí. de que se hicieran ciertos cambios. Sí, sí, fíjate que hace año y medio iniciamos unas jornadas de trabajo en la asociación en la que preside cada mes cada uno de los países miembros y organiza esa jornada de trabajo, y son precisamente con ese fin de intercambiar las novedades que cada país tiene en el manejo de ciertas figuras jurídicas. Este mes vamos a iniciar la segunda ronda y acaba de pasar el Congreso en Cartagena, que también se trataron y se abordaron problemáticas interesantes, y se hicieron propuestas también más o menos en el mismo sentido que tú estás apuntando. Entonces, pues bueno, parece que estamos en el camino correcto. Qué bueno. Y pues estamos aprovechando al máximo, particularmente las tecnologías de la información, porque pues ya no es tan fácil trasladarse todos los miembros a un solo país para escuchar o participar en una jornada de trabajo, sino que se nos facilita ya por los medios telemáticos desahogarlas, y hemos alcanzado buenos acuerdos y particularmente un intercambio interesante de cómo maneja cada país ciertos temas. En la administración tributaria, nosotros teníamos el ejemplo de lo que hicieron Chile y Argentina y del ejemplo de lo que hizo España. Y finalmente nos fuimos por España, que tenía la firma electrónica avanzada. Y en Chile no tenían firma electrónica avanzada y también se fueron por ese camino. Se nos hizo más seguro el otro. Y ahora, cuando el tribunal puso una sala especializada en juicio en línea, dije, bueno, pues es una forma brillante de tener un ejercicio en el cual en una sola sala ves los problemas que se presentan y los resuelves. Sí, sí, es un instrumento eficiente. Pero pues eso ya lo resolvieron hace tiempo, ya debería estar en todos lados y obligatoria. Sí. Obligatoria por lo menos para las autoridades. Sí. A los particulares, se puede pensar que los particulares de cierto nivel o de ciertas cosas lo presenten todavía por escrito, pero debe ser la excepción. Sí, sí, las autoridades sí están con esa particularidad de... Todas las sociedades que sean obligatorio hacerlo por cómputo, y todas las autoridades obligatorias hacerlo por cómputo, y el sistema cambia. Sí, el tribunal ya está, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está ya, entiendo, en la versión 2 del juicio en línea, y pues evidentemente se han mejorado los impedimentos y los obstáculos que se presentaban en la versión 1, entonces pues en ese tema bueno. se está avanzando. Rubén, ¿qué le podrías aconsejar a los jóvenes que están ahorita pues interesándose o tratando de definir en qué materia interesarse en relación con la materia administrativa y la fiscal? Pues la justicia administrativa, que es fundamental, es ver la justicia administrativa. Además, es un camino, si eres litigante, es un camino en el que no tienes los problemas que se daban en otros tribunales. Yo recuerdo, por ejemplo, en materia civil, no sé cómo sea ahora, pero en materia civil, cuando yo era estudiante, pues había que dar dinero para poder ver el expediente, y aquello era un lío. Inclusive yo pensaba que los
ya hablo de nuestros, como si yo todavía fuera magistrado, Bueno, sí. que nuestros archivistas ganaban mucho más que del otro lado. Ajá. Y el oficial mayor de entonces me hizo ver que no, era al revés, Sí, que ganaban menos. sí. Entonces yo busqué subirles el sueldo, porque en el Tribunal Fiscal no había el que había que pagar por ver el expediente. Y creo que todavía no lo hay. No. Nada, se ha No. mantenido limpio. Sí, claro. ¿Mm? Sí, esa es una... Se ha mantenido limpio. Y en la parte penal, pues no se diga. Todo el mundo le tenía, el derecho penal es muy bonito, pero todo el mundo le tenía miedo a la práctica. la práctica. Sí. En cambio, la práctica en materia administrativa yo creo que es mucho más noble. Ujú. Además se conecta con el juicio de amparo, que el juicio de amparo también es muy bello. Sí. ¿Mm? Sí. Ya está un poco obsoleto, pero Pues bueno, a ver ahora con las modificaciones, vamos a ver cómo queda. vamos a ver qué. Esperemos Sí. que sea para mejor. Rubén, pues te agradecemos muchísimo tu presencia. Ha sido un verdadero placer platicar contigo y en nombre de la asociación, pues te tenemos este pequeño presente para que tengas siempre en mente que esta es una asociación que tú creaste y que ha rendido frutos durante casi 30 años que vamos a festejar el próximo año. Muy agradecidos. Qué bueno, me da mucho gusto que haya crecido tanto la asociación y se esté tan sólida. Gracias por tu participación y por tus ideas. Bueno, muchísimas gracias. Así, Rubén.